Muchachos, arreglándole las mechas a este fajón, porque ya la alumna me trajo la tarea hecha, simplemente yo puliéndome, o sea, para que, presumirles lo que no hice. No, hermoso fajón de mandala, muchachas. Ustedes recuerdan que yo sí alguna vez lo hice, pero este no es mío, pero estoy orgullosa. Este es el regalo de una hija para su mami, una mami que teje mochilas divinas, y la hija pues se puso en la tarea de hacerle fajones preciosos. El problema es que la mami le terminó estos dos y la mami pidió otros dos, muchachas. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Miren, este es el revés, este es el derecho. Miren lo bello. Estamos acá emparejando las puntas. Sí la vamos a dejar con mechitas. Es muy fácil porque si la persona, la clienta, la dueña de la mochila no quiere las mechas, tan sencillo como quitarlas y ya. Pero si se dejan sin mechas, sí es muy difícil, muchachos, solucionarlo. Entonces, preferiblemente que quede con mechas. Miren esto tan bello. Ah, chicos, quedó grueso, quedó bonito, una textura apretadita, pulidita. Realmente todo va en la práctica. Nada más, porque un poquito de paciencia y practicar. Fue realmente un fajón que no creí, este ya está arregladito, no creí que pudiera sacar de primeras. Yo tengo un alumno que es un maestro de, bueno, de por allá de un pueblito, y a él se le ha dificultado mucho sacar esa estrella, pero también el problema de él es que lo hizo con muchos colores. Entonces, como aprendizaje, chicos, empecemos al menos como este, que la base es color oscuro, el colorcito principal es fucsia y es más fácil de entender. Ya quedó comprobado porque este chico no había podido hacerlo hasta la última vez que hablé con él. Y mire, esta alumna que no es de segundo nivel, solamente tenía un pequeño avance de este fajón que se le explicó, y tenía, bueno, una pequeña ñapita que les di en el primer nivel, así que lo que tenía era muy básico, y miren, chicos, lo logró. Quedó hermoso, dos fajones preciosos, ¿verdad?